Ya está con nosotros. Sí, 8.26 de la mañana. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Muy buenos días, Alejandro. Como siempre es un gusto tenerte estos los miércoles para que sigas dando cátedra respecto a las cuestiones jurídicas, a los problemas que achacan lamentablemente en el país. Buenos días. Buenos días, Salvador. Buenos días, amigos de la cabina. Buenos días, pueblo peruano. Como siempre, a la orden. Ya, la primera pregunta que te quiero hacer, y bueno, la cosa sale con huesito, no, aunque tú por ética a veces no te quieres referir a tus colegas o excolegas. Pero, por ejemplo, el doctor César San Martín Castro, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Hugo Sibina. Hugo Sibina, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Presidente del Poder Judicial, San Martín Castro. Ajá, sí. Bueno, él ha sido, y ahí están los registros públicos, apoderado del Banco de Crédito del Perú. O sea, ha sido un asalariado del señor Dionisio Romero Seminario, dueño del Banco de Crédito, dueño de clínicas, dueño de estaciones de gasolina. Bueno, ahí está pues el mecanismo que se utilizó para que se designara, acuérdate en el caso Jaidú, a Dionisio Romero, no sé cómo. Dionisio Romero fue a la salita del CIN a abogar por Jaidú. No olvidemos que eso está grabado. Ahí hay un video donde está Dionisio Romero hablando con Vladimiro Montesinos, porque quería pues que levanten los embargos que había contra las cuentas de Jaidú, ¿no? Entonces está graficado eso. Pero yo voy a una cosa más allá. Eso ya bueno. Resulta que César San Martín Castro era apoderado del Banco de Crédito, y entonces pues él permaneciendo como apoderado del Banco de Crédito es pues un espaldarazo a cualquier gestión, cualquier embargo que tenga el banco de Crédito o cualquiera de las empresas, como el manejo que tiene Ranza. Ya, todavía no he terminado de preguntarte. Sí. Me parece como lo estoy haciendo más larga, que Supositorio y Culebra, pero bueno. Pero es que la pregunta es muy clara, es muy corta. Perfecto. Pero hay que poner a nuestros oyentes en autos. Sí. Ya. Entonces, el señor César San Martín Castro, como digo, representaba hasta enero, y dice que bueno, que él no tiene la culpa, que la verdad que Dionisio Romero, él ya no era asesor, no tenía ninguna participación. Pero, ojo, si tú hubieras estado en esa condición, ¿qué pasó? Nos fuimos. A ver, llama a la planta. Ya, estoy hermano. Bueno, seguimos a través del internet. Si tú hubieras estado en esa condición, y de acuerdo a la Ley General de Sociedades, artículo 15, si la empresa no cursa, ¿no?, los partes al registro público para dejar sin efecto mi actitud como apoderado del Banco de Crédito desde el año en que fui elegido ya vocal supremo, que me reincorporé al Poder Judicial. Claro, debió haberse dejado sin efecto cumplido con este mandato, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, Romero, pero podía hacer, tú lo hubieras hecho. Con todos, automáticamente. Estabas obligado a hacerlo. No solamente eso, sino de que tienes que pedir que, si quieres apartarte del estudio, tienes que cancelar todos los contratos que puedas haber suscrito como persona natural, integrante de ese estudio, y no lo hizo. Existe responsabilidad, por lo tanto debe ser investigado inmediatamente por el Congreso de la República y ser cesado en sus funciones por inconducta funcional. Bueno, estamos asistiendo pues lamentablemente. Pero aparte de eso, y te imaginas tú todo lo que está pasando, además ya acá lo hemos dicho por la radio, de que siendo él profesor universitario, y aparte de que como profesor universitario editó un libro, y en su libro ha sustentado cuál es el procedimiento a seguir para los altos funcionarios del Estado, y en cambio él mismo ni siquiera ha respetado esta función y estas normas que están vigentes hasta la fecha y que no han sido modificadas. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Pues si la cabeza es la que está gobernando el sistema, lo demás hasta ahora no veo de que se haya revelado un magistrado y le diga hasta aquí nomás, basta ya, de tanto abuso, de tanta incompatibilidad y funciones que se está otorgando él mismo como presidente de la Corte Suprema. Se ha irrogado facultades
de la Comisión Ejecutiva, se ha irrogado facultades de la Sala Plena de la Corte Suprema, según resoluciones administrativas, e inclusive señala un radio urbano para la Corte Suprema limitativa cuando la Corte Suprema es todo el Perú. Entonces, igual que hemos dicho aquí, igual que el presidente Ollanta, que para todo el Perú, el presidente del Poder Judicial para todo el Perú, el presidente del Congreso para todo el Perú. Para todo el Perú, igualito. Son los tres presidentes, son las tres cabezas. Así es. Eso son los tres poderes del Estado. Entonces, y los poderes constituidos. Así es, reconocidos por la Constitución. Entonces, ¿cómo es posible que se siga gobernando ya bajo qué principios morales, podríamos decir, lo que está haciendo? Y esta es una orquesta que ya oportunamente ya la veremos más adelante, bien, con documentos que te voy a demostrar cómo se está manejando el sistema. Claro. Y aparte de que ya hemos dicho acá de que existen provisionales cuando en la mesa de diálogo celebrado por representantes de la OEA, Diego García Sayán, no solamente García Sayán, como sociedad civil, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Sofía Mache, después como parte de los... ¿Sofía Mache? Sí, el representante permanente de la OEA, Eduardo Latorre, informó en un documento remitido por Canciller de Canadá y miembro de la Alta Misión para el Perú, Ryan Anthony, en la que expresa su apoyo a los esfuerzos para mantener la democracia ante los intentos de golpe, de Estado. ¿Esto era para qué? Para acabar con la provisionalidad, para que no hayan jueces provisionales, porque los jueces provisionales... Porque se decía de que los jueces provisionales era síntoma y además... ¿Cuándo es eso? Esto salió en octubre del año 29 de septiembre del año 2000. O sea, hace 12 años y todavía no se acaba con la provisionalidad. Entonces, no, y no solamente eso, pero más todavía. García Sayán consideró que el consenso logrado para disolver las comisiones ejecutivas, el fin de la homologación entre vocales titulares y provisionales, la recuperación de la facultad del Consejo Nacional y el marco constitucional para las nuevas elecciones ratifican la validez del mecanismo de diálogo. Claro, entonces, pero poniéndolo en cristiano, Alejandro, porque el público, nuestro público oyente, claro, los de derecho te han captado todo, pero nuestro público oyente no está... Entonces, hay que ponerlo. Yeah. Los jueces provisionales, también en la época de Vladimiro Montesinos, se criticó mucho porque en la época de... Sí, pero es que estaban supeditados a una norma que le daba las mismas facultades y atribuciones que los titulares. Claro, pero los jueces... Y se modificaron una serie de normas. Ya. Entonces, eso no vamos al espíritu de la norma, ¿no? Sino que... Todos eran igualitos. Los jueces, claro, pero se acusa que los jueces provisionales, que hay fallos aberrantes contra el derecho, contra la ley, contra lo actuado. ¿Por qué? Porque son provisionales. Y a veces reciben billete, porque la verdad es que de don Pablo de Olavide se sabe que en el Perú la justicia se compra. Y entonces, no todos, hay jueces honestos, hay jueces promos, y lamentablemente a veces terminan en la cárcel. Pero los jueces provisionales, te pido una opinión. Sí. Son más fáciles de corromper que el... No, todo el sistema depende de la conducta del magistrado. O sea, mira, pues Palacio Villar ha sido presidente de la Corte Piura, muchos años de vocal de superior, y en la Corte Suprema pues por 400 soles y todas las cosas. Pero la intención, el motivo, la razón, la justificación de acabar con la provisionalidad es que precisamente hay fallos, ¿no?, aberrantes porque son provisionales. Y tú más bien sostienes que también es falta de capacitación de los jueces. De los jueces titulares, por cuanto los jueces titulares, no olvidemos que muchos no hacen carrera judicial. Claro. Muchos llegan ya a ser vocales directamente, o magistrados superiores, que le llaman ahora jueces superiores, o jueces de primera instancia, y hasta supremo, que vienen ya sin haber hecho ni haber conocido un expediente, una función jurisdiccional. Y ahora con la especialización llegando a la Suprema, pues ¿qué puedes esperar? Antes no, antes un juez civil conocía de todo, un juez penal conocía de todo, eran dos ramas en las cuales llegaba a ser vocal o magistrado superior y desempeñaba cualquier cargo tanto en lo civil como en lo penal. Claro. A diferencia de hoy día de la especialización, por eso que quizás se entienda, como tú dices, estas aberraciones jurídicas, pero lo importante en esto, y llama la atención, de que si el sistema judicial, con la intervención de magistrados provisionales, y esto que se celebró en el Country Club,
el día 29 de septiembre del año 2000, García Sayán decía pues que esto era sistema de corrupción, y él no dice nada hoy en día, después de 12 años que se mantienen provisionales, y desde el año 2001 a la fecha se mantienen salas civiles permanentes, salas transitorias permanentes, como si fueran cosas desde el fujimorismo, vamos a hablar así, que tanto se criticó y tanto se hizo, y no se ha demostrado hasta la fecha que se haya hecho una cuestión como la de hoy día. Claro, pero a lo que nosotros vamos es resumiendo. Se aduce que no puede, o sea, en ese entonces García Sayán, Sofía Maggi... Entonces quiere decir que la corrupción continúa. Claro, porque ellos hablaban que precisamente que se tenía que acabar con la provisionalidad. Porque era síntoma de corrupción. Síntoma de corrupción. Así es. Bueno, y han pasado 12 años... Y siguen los provisionales, continúan los provisionales, y todavía en épocas permanentes, y que no se cumple con el reglamento, con la ley orgánica que establece... Pero para no desviarnos, perdóname Alejandro, para no desviarnos, o sea, 12 años después siguen, y lo que es peor, nada menos que el presidente de la Corte Suprema, ¿no?, tiene pues problema, este capítulo de ser apoderado del grupo Romero, del grupo Dionisio Romero, cuando él por la ley general de sociedad, el artículo 15, segunda parte, dice: toda persona cuyo nombramiento ha sido inscrito tiene derecho a que el registro inscriba su renuncia. Así es. Mediante solicitud con firma notarialmente legalizada, acompañada de copia de la carta de renuncia. Acá si él envió a eso. Por eso lo más importante es que si él envió renunciando a... Así es. O con su silencio mantuvo pues... Pero hoy en día, pues, hermano, se fabrica un documento, pues habría que ver y revisar si se envió o no se envió. Claro, pero en todo caso no lo ha hecho público, pues, ¿no? No lo ha hecho público. Ya. Bueno, pero que yo quiero preguntar de cada persona, porque la conducta, justamente tus actos, reflejan quién eres, ¿no? Y aquí estamos viendo pues cosas en realidad, que el César San Martín ha sido pues abogado asociado del estudio Benítez Mercado y Ugaz. Y todo es orquestado, Y entonces, ¿qué sucede? Y estamos viendo Acuérdate cómo se han dirigido los sistemas. Perdón, pero que estamos viendo que del estudio Benítez Mercado y Ugaz, muchos que eran del estudio Benítez ahora están de jueces. Así y eso es tan o más manipulable, más maquiavélico que lo que hacía Vladimiro Montesinos, de manejar el poder judicial desde afuera, el poder tras el trono. El trono es César San Martín, pero el poder tras el trono es este estudio de abogados, que está... Muchos de los jueces hoy en día... Fíjate cómo se digitaban las cosas, ¿no? Mira, porque esta es realidad. Acuérdate cuando se formaron las salas antidrogas. La presidenta era Inés Villa Bonilla. ¿Ya? Pero cuando asume la Corte Suprema me designan a mí como miembro. ¿Por qué? Porque estaban capturados en la Embajada de Japón varios magistrados titulares. Y qué raro que tú no fuiste a la Embajada de Japón, ¿no? No llegué a ir. Porque tú siempre has sido muy diplomático, ibas a todas... Me quedé en el camino porque tuve examen en la Universidad de San Martín para graduarme en maestría en educación. Ajá, ya. Porque si no, también hubiera estado ahí. No hubiera estado ahí. Abrazado con Hugo Sibina ahí. No solamente, si no hubiera estado también... O sea, te hubieras abrazado con Sibina. No, la amistad no hace turbulencia en los actos. Es una broma, pero no, que el público sepa, pues, porque tú siempre has sido un tipo pues, que te ha llevado muy bien con los periodistas, con todo el mundo, siempre has sido... Siempre he sido con puertas abiertas para... Así es, nunca ha sido... Justamente se ha criticado eso porque también cuando se prohíbe de que uno atienda al público y a los abogados, yo lo atendía. ¿Por qué? Porque era un principio constitucional que debe respetarse. Hola. Además, no olvidemos que el estudio Ugaz no solamente tenía relación con el sistema. Sí, ya volvió. Trabajó con Blancanelli y Acolán y con la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Entonces, también recibió dinero. Y bajo la premisa de que habría que investigar, por eso yo le digo de que se tiene que investigar estos contratos que se celebraron con el estudio Ugaz, por la cual incluso hasta la fecha se mantiene
en el olvido, por decirlo así. Pero ahí encontrarán la madre del cordero, porque se cobró tanto dinero y los resultados justamente se han manejado a través del estudio UGAS, cuando salían decir esto es así, esto es así, de las normas. Y hoy en día César San Martín también ha salido avalando de la muerte ciudadana. Ha salido publicada en... Ya, pero eso está bien, Alejandro. Pero yo te quería preguntar otra cosita que es muy importante. Tú sabes que nos están escuchando muchos abogados, muchos trabajadores del Poder Judicial, porque ya se ha hecho acá un emporio, ¿no?, de la cuestión jurídica, con tu presencia, con la presencia del doctor Jorge Díaz, que está los sábados de 9 a 10, con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, que está de 7 a 9, con el doctor Mauricio Ballesteros, que está martes, miércoles y jueves de 3 a 4, y los programas sociales que tenemos también con Florecita Rodríguez. Entonces, sí, mucha gente, y yo te quiero preguntar algo. El artículo 2 de la Constitución, eso me lo has enseñado tú, ¿no? El artículo 2 de la Constitución, inciso 2, dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Así es. Aquí está, dice. Artículo 2. Tiene toda persona tiene derecho, ajá, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Ya. Te pregunto esto porque resulta que este Poder Judicial le niega a sus trabajadores la información que quieren saber en qué banco está su CTS. Tiene que dársela. Tiene que dársela. Han pedido. Sí, pero es que lo que están haciendo es el manejo pues indebido. No, pero para eso... La gerencia general se irroga facultades que no le da la ley. Incluso el propio César San Martín debe ser responsable. No solamente responsable, va a ser candidato a la cárcel. ¿Por qué? Porque no, y lo digo con fundamento de hecho y de derecho. Ya. Conozco el problema. Ya. Y tengo las pruebas. Ya. Pero aquí, ya, por ejemplo, ¿cómo es posible que una entidad del Estado, teniendo no solamente esto, sino también la propia Constitución señala que deben de darse la información a solicitar, inciso 5, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido? Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal. Aquí no hay intimidad personal. Ya. Y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, que tampoco hay razón de ser de seguridad nacional. Esta es una información que la debe dar la gerencia. Inciso 2, del artículo 2. Toda persona tiene derecho. Inciso 5. A solicitar sin expresión de... Así es. Son principios constitucionales que los magistrados o las entidades públicas no la cumplen. Pero yo te quería preguntar algo más. Uno puede, hay la ley para que uno pueda pedir a cuenta de su CTS. Así es, todo puede pedirlo. Ya. Tiene que darme la información que yo requiera. Pero acá, a ver, pues, mira lo que le contesta el Poder Judicial a sus trabajadores. Que no les puede dar a cuenta de su CTS, no saben ni dónde está su compensación por tiempo de servicio. Mira, fíjate, sobre el particular específico y formales que la ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Yo te pregunto, y acá hemos hablado de la pirámide de Kelsen. Ya. ¿Qué es lo que prima? Artículo 51 de la Constitución, ¿qué cosa dice? Prima la Constitución. Segundo, las leyes orgánicas. Tercero, las leyes. Este está en tercera categoría. Por lo tanto, es inconstitucional. El primero que está violando así la es, Constitución. Se disfrazan las normas, con infracciones constitucionales. Por eso también hemos dicho en la radio que debe designarse una comisión para que se reestructure las normas que colisionan con la Constitución, automáticamente deben dejarse sin efecto. Acuérdense del artículo 29 de la ley orgánica que crea a 20 plazas en la Corte Suprema y ponen que ya puede ser cualquiera del Jurado Nacional de Elecciones. Y se olvidaron del principio constitucional, claro, que todavía sigue vigente. Pero aquí dice sobre el particular, o sea, es son personas que han pedido... Pero tienen la obligación de dársela. Han pedido primero, averiguan los trabajadores del Poder Judicial, y yo no entiendo, entonces, antes había pues un secretario, recuerdo yo, Alejandro Arroyo era, ¿no?
Es un secretario de juzgado. Claro, pero era secretario general de los trabajadores De del los Poder trabajadores Judicial. del Poder Judicial. Y ahí sí hacía respetar... ¿Por qué? Porque era un tipo peleador, un tipo que estaba entregado... Batallador. No batallador, no solamente batallador, sino que veía por el... Y ve, creo, por los principios del trabajador. Porque Claro. él también ha sido trabajador, como le he sido yo. Claro. No olvides tú de que yo he sido miembro fundador de la primera asociación de empleados del Poder Judicial. Estamos hablando del año 65. Estás viejito, chino. Sí, no solamente viejito estamos. Estamos es mucha gente, porque yo me he plantado en los 50. Porque después de los 50 vienen las enfermedades. Pero fíjate, mira, Como le pasó Mira. a Chachi. ¿No? Chachi también dice, viejo, ya está en los 60, le da por Fíjate cómo está por con- usar el Viagra. Ajá, Usó el Viagra, ¿no? Con una chibola. La primera vez lo sacaron con tercianas. La segunda vez lo sacaron con ambulancia. No vaya a la tercera porque te van a sacar con cajón, con funeral. No, lo que te decía era que me cortaste. Ya. Pero ya Bueno, no que tú has resuelto. sido trabajador pues del Poder Judicial. No, fundador y miembro de la ¿cómo primera. es posible que el diario El Peruano, en la página 2 del día 20 de febrero, diga, Poder Judicial no solo muerte civil, sino inhabilitación permanente? Estamos de acuerdo en esto. Más años de cárcel a quien incumpla las reparaciones. Oye, ya hemos leído acá el artículo... ¿Quién lo dice eso? ¿Quién va a ser? Pues a Martín Castro. Ah, su madre, ¿cómo puede decir si la ley dice que no hay cárcel ¿No? por deuda? Pero... Bueno, dile al pueblo pues lo que tiene que decir para que el pueblo sepa por qué haces esta crítica. No, Porque ¿cómo es posible? Pues, ¿y quién ha salido a decir de las reparaciones? El ministro de Justicia. Sí. El subprocurador que según dice que su hoja de vida, voy a confirmarla, de que ha sido trabajador También del del estudio estudio Gas. de Benítez Entonces, mira pues la orquesta cómo sale a la prensa a manipularla en tal forma, de ¿para qué? Para que el pueblo tenga conocimiento de lo errado que están los que verdaderamente batallamos. los que administran justicia. No solamente las noticias, sino Pues, que están haciendo... Pues, uy, algo patético. ¿Cómo sale el estudio Gas a decir de la asociación ilícita para delinquir, denunciándonos a todos Ya. los magistrados del Poder Judicial cuando no existía para funcionarios públicos? Recién se modifica ahí en el hay una 2007. contradicción, porque, perdona, Pero así los magistrados, porque por eso digo que ningún magistrado pero se ha puesto los pantalones y ha revisado. ¿Por qué? Porque era Alejandro Rodríguez o era fulano y tal. Pero Acá hay no una se ha cosa. visto la materia si estabas inmerso en el delito o no, que es lo que responde hacer a la calificación de cada juez, y no se ha hecho así. pero perdóname Alejandro, yo te En mi pregunto- caso también en el otro, déjame terminar, en el caso del otro del proceso, que por espíritu del reglamento del Congreso, por espíritu de la ley, hoy me han denunciado y me metieron por corrupción de funcionario, cuando solamente me habían autorizado para que se me investigue por abuso de autoridad e infracción a la Constitución. Y la juez que me denunció va a Canal N, que era la demandada, y la entrevista el 19 de septiembre del año 2000. Entonces, ¿y qué le pasó a esta juez? Donde la demandada, en esa querella, va y declara. Y es- Esta es una infracción grave. Es reservado el proceso. No solamente, no. No. En la privada no interviene el juez ni puede impulsar de oficio ese proceso, porque Ya. es netamente privada, dice el propio Código Penal. Entonces, respétalo pues. Claro, pero Y no tú entraremos es- al es- público, ¿Cómo Alejandro. es posible que tú, demandando me demandas a mí, venga el juez y hable conmigo y no contigo? Claro, No va a mi casa. y va al canal de televisión. Así es. Ese por eso... Soy la mañana Calvo. Sí, porque es justamente la que te imputa a Ay, ti. además, ¿qué cosa dice fue de que solamente la Le has había querido que la había validar- llamado? que le has querido validar el callejón, dijo. No ha dicho eso. No ha dicho eso. No, de repente se te ha roto el colador, pues, y se te pasan los bagres. No, entonces. Bueno, Bueno, previo, Enrique Arturo se la está llevando más a Alejandro. Estoy aprendiendo mucho, falta 11 minutos para las 9 de la mañana, 11 para las 9. Ya saben, amigos, para ver esta entrevista a Alejandro Rodríguez Medrano, los trabajadores del Poder Judicial están en el derecho de exigir, ¿no?, que les informen dónde están depositados sus CTS, sus dineros por compensación de tiempo de servicio, en qué banco. Y además tienen la facultad, el derecho de poder pedir a cuenta. Hay un porcentaje que se puede pedir a cuenta de la CTS, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Y ellos son iguales ante la ley. Además, son bienes inembargables. Sí, pues, Las remuneraciones de esos son inembargables, pero en mi caso no han son embargado. lo que llaman intangibles, ¿no? Todo.
Bueno. Acá en el Perú pasa, hoy en día con el Poder Judicial como estamos, Sí, pues. fíjate con magistrados provisionales en la Corte Suprema que hasta ahora ni siquiera dice nada, y más aún también lo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que Hugo Sibina firma con 4. Yo creí que había visto todo ya con Vladimiro Montesinos, viejo, pero la cosa está peor, ¿no? Porque estamos viendo que César San Martín, que salga a decir que más años de cárcel a quien incumpla la reparación. Primero que tendría que haber una reforma constitucional. No solamente reforma